Muy buenas tardes a todos los que se están conectando. Buenas tardes o buenas noches para ti, Miklos. Un gusto enorme tenerte nuevamente y poder conversar sobre un tema tan interesante, tan importante y tan terrible también en nuestra sociedad actual. Así es, Pablo. Bueno, un gusto estar nuevamente contigo, ¿no? Después de ese fallido Instagram que tuvimos porque se borró toda la primera parte, pero pudimos subir un pedacito de nuestra conversación. Pero de todas maneras, muy contento de estar acá contigo y, bueno, mandarte un fuerte abrazo hasta Canadá, cruzando del Atlántico, el Atlántico Norte. Así es, Miklos. Bueno, mira, una de las cuestiones por las cuales quería hablar contigo es con respecto, en Argentina se está haciendo el debate para la legalización del aborto. Esta semana que pasó hubo una campaña que los medios la tildaron como una campaña sucia. El aborto legal por si sale con síndrome de Down. Ahora bien, esto fue uno de los carteles que chocó mucho. En mi opinión, esto no es una campaña sucia porque simplemente fue ir a las consecuencias de las leyes con respecto al aborto. Recordemos, por ejemplo, que hace apenas unos días, ya lo voy a poner aquí en pantalla, salió en la reconocida revista The Atlantic, es una revista que para los que son del hemisferio sur tiene una llegada muy grande a los Estados Unidos, en Canadá, seguramente Miklos en Inglaterra, Muy progre también, ¿eh? muy progresista lamentablemente en los últimos años. Fue una revista en su momento intelectual, de llegada más popular, pero últimamente se ha convertido en un bastión del progresismo. Y me sorprendió muchísimo la tapa y la historia principal de la edición de diciembre. Los últimos niños con síndrome de Down. Y lo voy a compartir aquí para que lo vean, para que nuestros seguidores lo puedan ver. Está en inglés, pero realmente choca muchísimo. Quiero ver dónde lo dejé. Perdón un momento que lo tengo que buscar aquí, ya que lo abrí con otra aplicación. Ahí está. Ahí mismo está. Ahí lo comparto. Los últimos niños con síndrome Down. Los últimos niños con síndrome Down. Y esta es una historia en el artículo que resalta cómo hoy cantidad de padres esperan los resultados genéticos del bebé antes de anunciar que la mamá está embarazada. Mira qué tremendo realmente. O sea, antes de anunciar que la mamá está esperando un bebé, por las dudas hagámosle un test genético, no sea que tenga un problema genético, que tenga alguna deformación, o como dice en este artículo, que tenga síndrome de Down. ¿Y cuáles son los resultados de esto, de estas campañas de eugenesia que se están llevando a cabo en países especialmente del hemisferio norte? 2004, Dinamarca fue el primer país en ofrecer pruebas de detección de síndrome de Down a todas las mujeres embarazadas, independientemente de la edad, si tienen algún factor de riesgo ni nada. ¿Cuál fue el resultado de eso? Hoy en día el 95% de esos bebés son abortados. En Islandia la tasa es del 100%, o sea, todos los bebés. Es impresionante, ¿no? En Estados Unidos, según un estudio del año 2008, el 90% de los bebés a los cuales se les detecta síndrome de Down son abortados. Aquí en Canadá es una cifra que ronda el 95%. Entonces, ¿qué podemos decir de esto, Miklos? ¿Qué podemos decir cuando la tecnología se pone no al servicio de la salud del ser humano, sino al servicio de la destrucción de estos niños? Bueno, es muy impactante, ¿no? El hecho de que hayan salido esos carteles en el caso del aborto en Argentina, esta ley genocida que quieren aprobar, y que hayan dicho que es una campaña sucia, me parece una burla, porque eso es realmente el objetivo final. En Claro. esencia, el aborto, ¿no? Y todo el caso el síndrome de Down, por ejemplo, es un proyecto eugenésico abiertamente, es eugenesia. Para que la gente sepa lo que es eugenesia, etimológicamente, viene a ser bueno y genos viene a ser el origen, ¿no? El crecimiento, el desarrollo, o sea, un buen crecimiento, un buen desarrollo. Y para dar un poco de contexto histórico, vamos a decir, quien inicia esto como una ciencia es Francis Galton, que era primo, ¿no? Medio primo de Charles Darwin. Y Galton creía abiertamente en la necesidad de mejorar, inicialmente experimentando con plantas y con animales, pero el proyecto era mejorar a la especie humana, ser una especie humana, inspirado sobre la base de la teoría de evolución de Darwin,
Darwin no estaba de acuerdo con este proyecto, pero Galton lo convirtió poco a poco en una ciencia. El impacto que tuvo la eugenesia como campo científico, ojo con los paralelos con la ideología de género, con los estudios de género. Los estudios de género de hoy, la ciencia del género, es exactamente la réplica de lo que era la eugenesia en ese entonces. Estamos hablando... Claro. Es exactamente lo mismo. Fines de entonces del siglo XIX, 1880, 1883, y empiezan entonces las reuniones, mucho interés. En esa época también hay que poner un poco el contexto histórico de por qué tenía tanto impulso este proyecto eugenésico, esta iniciativa de Galton. En 1870 Europa empieza a colonizar, los países europeos empiezan a colonizar África, lo que se llama en la literatura anglo el Scramble for Africa o la repartija de África. Y tenías obviamente a los británicos, a los franceses, que fueron entre ambas las que se llevaron la mayor parte, pero también participaron italianos, Etiopía, Somalia, los alemanes, vamos a decir, en Namibia, portugueses, Angola, Mozambique, etc. Incluso Bélgica, que tenía la República, o sea, el Congo belga, ¿no? Que fue uno de los casos de genocidio más grandes de toda la historia. Y bueno, existía esta idea de que Europa tenía una misión basada en las 3 C, como decía David Livingstone, el gran explorador británico, escocés en realidad de esa época, ¿no? Iban a colonizar para traer la cristiandad, el comercio y Christianity, commerce, y había otra C más que no recuerdo en estos momentos. Pero bueno, era una misión. Culture. No era culture. Bueno, no importa, a mí se me vienen estas amnesias, pero después recupero. Y la cosa es que bajo ese espíritu, civilization. Entonces, era la misión, como decían los franceses, la misión civilizatriz, o sea, la misión de civilización de estas culturas inferiores. Y empezaron obviamente también las expediciones a América, las expediciones al sudeste asiático, a Indonesia, donde empezaban a sacar fotos y se empezaban a hacer perfiles de las diferentes razas, ¿no? De entonces. Y obviamente esto toma fuerza porque en efecto en Europa se tenía esta idea de que la especie blanca, o sea, la raza caucásica era la superior, y esto es históricamente validado, o sea, esto sí fue así. Entonces empiezan conferencias internacionales. Inglaterra es el primer país en realidad en institucionalizar esta cultura, no solamente en términos académicos, sino también en términos gubernamentales, aunque no lo hacían abiertamente, o sea, no diseñaban políticas entonces. Claro. Y esto obviamente después se exporta a los Estados Unidos por vamos a decir, la conexión histórica que tienen Estados Unidos y el Reino Unido, pero otro de los países que también empieza a agarrar con mucha fuerza esto es Alemania. Y los alemanes se vuelven una potencia en esta nueva ciencia llamada eugenesia. Se empezaron a desarrollar congresos internacionales científicos con papers publicados en los journals científicos. Se hacían incluso la frenología, que también era una ciencia, entre comillas, en la cual medían el diámetro del cráneo. Entonces, de acuerdo a los diámetros determinaban, mira, si tiene el diámetro de 48 centímetros, ya de 48 para arriba es estúpido. O sea, todo era nuevamente adornado con mucha ciencia. Y fíjate, te voy a hacer un paréntesis ahí. Fíjate que el movimiento eugenésico prendió mucho en la Argentina. De hecho, y esto va para todas las feministas que dicen que en Argentina el aborto está, por así decir, despenalizado en ciertos casos, cuando en la Argentina se escribe el Código Penal, le copian al Código Penal suizo, que nunca se logró aprobar, totalmente eugenésico. Todo esto que estás diciendo tú, esto entró de lleno en la Argentina en los años 1910, 1915, cuando se aprueba el Código Penal de la Argentina, y de hecho están las 3 causales del aborto mencionadas ahí. Es una copia textual traducido del alemán, aborto, porque se creía que si la mujer es discapacitada o si la mujer no tiene una capacidad intelectual normal, entonces los hijos van a nacer todos iguales, porque obviamente que tenían conocimiento de genética cero, realmente era pura ideología. Totalmente. Por eso hacía el paralelo con el género. Claro, y quiero mencionar esto, ¿sabes por qué? Porque en la Argentina y en muchos países en Latinoamérica, también en México, influyó mucho las corrientes eugenésicas, que son las que están de fondo en el movimiento abortista en la Argentina. Y esta gente está trabajando en la Argentina desde hace 100 años. No es nada nuevo. Así es. En América Latina, los países, o en Hispanoamérica, los países que con más fuerza impulsaron este proyecto eugenésico, copia y pega de lo que ocurría en Europa, fueron
En primer lugar Brasil, también Argentina y en menor medida México. Pero esos fueron los tres grandes focos. Y bueno, lo que sucede es que estos congresos empiezan a devenir vamos a decir, ya en pedidos para que se volvieran política pública. Y el primer sitio en el mundo donde se pasa una ley abiertamente eugenésica, que es de esterilizaciones obligadas, es en el estado de Indiana, en Estados Unidos. En el estado de Indiana se aprueban las esterilizaciones forzadas para casos de personas con retraso mental, inicialmente con enfermedades mentales. En Estados Unidos esto toma mucha fuerza. Entre 20 y 30 estados en el transcurso de los siguientes, vamos a decir, 10 años, 15 años, aprueban medidas similares. Y lo que inicialmente se hizo, ¿no?, con esta idea de eliminar a las personas con retraso, después fue derivando en otras consideraciones. Es el mismo peligro que ocurre ahora con el aborto, ¿no? Primero ahora son el derecho, después ya las consideraciones pueden ser deficiencias genéticas, síndrome de Down, después no me gusta tu color. Y, o sea, la historia es cíclica. Está todo conectado. Mira, aquí nos comenta nuestro amigo Horacio Houston, movimiento que también impulsó Margaret Sanger, la fundadora de Planned Parenthood en los Estados Unidos. A eso voy. Planned Parenthood fue en su momento, y lo sigue siendo, lo que pasa es que ahora no lo dicen abiertamente, los folletos de los años 20, 30 y 40 de Planned Parenthood hablan de eugenesia. Para purificar la raza hay que matar a los negros, eliminar a los negros, hay que eliminar a los hispanos, así que a ver, todos los mexicanos, todos los salvadoreños, nicaragüenses que en los Estados Unidos votan al Partido Demócrata y apoyan a Planned Parenthood, que es la máquina financiera detrás del Partido Demócrata. Uno de los objetivos era eliminar a los hispanos, eliminar a los pobres, porque a los indios, porque nuevamente lo que dices tú, esta gente es pobre por una cuestión genética, entonces hay que eliminarlos, porque todos los hijos están condenados a la pobreza, y luego eliminar a los discapacitados. Eran los tres objetivos impuestos por el movimiento eugenésico de los Estados Unidos, que tenía como compañía práctica al momento de purificar, por así decir, a la población, a Planned Parenthood, como menciona aquí Horacio. De hecho, siempre se tira el dedo a la Alemania nazi, pero en realidad Estados Unidos, Inglaterra se crea, de hecho, la Asociación Eugenésica de Gran Bretaña, ¿no? La British Eugenic Society, en Estados Unidos también, en Alemania también, en Francia también. El punto es que en Estados Unidos estas leyes empiezan a pasar y, como bien señalaba nuestro amigo Horacio, a quien le mando acá un fuerte abrazo, Margaret Sanger, ¿no?, la fundadora de este movimiento abortista genocida, ella no tenía ninguna intención de bien, ella literalmente repudiaba, era una racista de pies a cabeza y decía que había razas que necesariamente tenían que desaparecer, las que ya has mencionado. Así que todos aquellos que vean la historia de Planned Parenthood, es una historia que empieza manchada con sangre y con vergüenza. Y muy conectada con todo, muy conectada con el movimiento evolucionista, eugenésico, con la ideología de género, con el tema que vamos a hablar en un momento, del transhumanismo. Mira, Miklos, otro dato que es importante a veces decir estos datos. En los Estados Unidos, quien está detrás hoy en día de las campañas de hormonización infantil es Planned Parenthood. Qué sorpresa, o sea, sí. Y no es que se están metiendo en un terreno nuevo, ¿no? Sino que simplemente es parte de todo este proyecto de control poblacional, de eugenesia, de transhumanismo, está absolutamente, podríamos decir, conectados. Ahora, o sea, está en el ADN institucional, vamos a decirlo de esa manera. Ciertamente. Mira, solamente, permíteme un minuto, y con esto cierro para ensaltar más o menos la idea. Se aprueban estas leyes, se crean incluso centros de reclutamiento de personas con discapacidad, después personas pobres, personas de raza como las que has mencionado. Se realizaban estas atrocidades, gente que después no calificaba por cuestiones socioeconómicas, o sea, los pobres también para adentro, y se cometió un genocidio, o sea, una violación completa de derechos humanos, abortos que seguramente no se han reportado. Y después, en base a esa inspiración, es que Hitler toma la inspiración del movimiento eugenésico, principalmente de los Estados Unidos, para implantar su modelo de eugenesia con los judíos. Entonces, el punto, y acá centro para entrar a la pregunta, al tema que quieres plantear, para distanciarse un poco, no para distanciarse un poco, para repudiar su pasado y tirarle tierrita, hablan que en esa época la eugenesia era negativa.
Entonces era una eugenesia que oprimía, que era impuesta por un poder absoluto y en contra de las personas, y que la idea era desechar características genéticas negativas. Pero ahora hablan de eugenesia positiva o nueva eugenesia. Que es diferente, porque ya no le estamos imponiendo a nadie, sino que cada uno por su cuerpo, su decisión, y el mercado, o sea, posiciones liber progres aquí, a todos los que están escuchando los liber progres, no escuchen a esa gente es totalmente destructora de nuestra especie, nefasta. Entonces ahora hablan de eugenesia positiva, porque lo que ellos buscan es exaltar los genes positivos. No vamos a hacerte daño, pero queremos exaltar los positivos. Al final es la misma basura, con otra lógica. Mira, interesante la cuestión, voy a mencionar también rapidito la cuestión filosófica, porque ciertamente que de fondo toda esta corriente está muy ligada, íntimamente ligada con lo que llamamos el posmodernismo. Pero si bien históricamente ha sido una corriente que está muy ligada con el utilitarismo, porque comenzamos a utilizar a las personas de acuerdo a la utilidad que le podamos dar en la sociedad, esa persona vale o no vale. Por eso el utilitarismo es una filosofía que comienza con un error muy profundo con respecto a la persona humana, porque la persona humana se convierte siempre en un medio de otra situación. Eso por un lado. Pero por otro lado, el otro error profundo dentro de estas corrientes es esa noción de libertad irrestricta que mencionabas tú. Porque hoy en día te van a dar argumentos utilitaristas, pero también te van a dar el argumento de la libertad, que es mi cuerpo, es mi decisión, y no puede haber nada, absolutamente nada, que me pueda, en alguna manera, restringir mi libertad. Y un niño con síndrome de Down, un niño con parálisis cerebral, un niño que por una cuestión genética carezca de un brazo, de una pierna o de sus 4 extremidades, va a ser algo que me va a restringir mi libertad y por lo tanto, no tiene derecho, como te dicen muchas feministas, ese niño no tiene derecho a venir a restringirme mi libertad. Es impresionante entonces esta visión malvada, ¿no? Ahora, Miklos, hablemos un poquito del tema del transhumanismo, ya que estamos aquí, ya que en lengua hispana el transhumanismo no es algo nuevo, se viene hablando desde hace yo creo que el primer libro que leí sobre transhumanismo, hay muchos libros interesantísimos, los que quieran pueden ir a mi página web, tengo una lista recomendada de libros de bioética, dentro de los cuales hay algunos de transhumanismo, pero si yo tengo que a alguien darle el mérito de haber llevado el tema del transhumanismo a un nivel ya público, que la gente lo conozca, eres tú, Miklos, por todo el trabajo que has estado haciendo los últimos años. Ahora, por medio de la tecnología, y es un hecho esto no es ninguna conspiración como dirán algunos, hay personas que proponen un modelo de hombre mejorado, una especie de transhumano, incluso se está hablando hoy en día, Miklos, en el ambiente filosófico del posthumano, más allá de la humanidad. Ahora, ese pensamiento transhumanista, posthumanista, tiene sus raíces obviamente en la modernidad, pero sus objetivos, sus bases teóricas presentan una fuerte, pero muy fuerte dependencia del pensamiento posmoderno y especialmente de la ideología de género dentro del posmodernismo. ¿Por qué? Porque la ideología de género niega la realidad de la persona humana y por eso es lógico que el transhumanismo, entonces, influido por esta posmodernidad, busque una tendencia no solamente a negar la realidad del ser humano como persona, pero incluso de tratar de lograr algo distinto. Y esto yo creo que es lo que la gente tiene que ver y darse cuenta realmente del peligro real del transhumanismo para nuestra sociedad. No, completamente de acuerdo. Una sola acotación antes de dar un comentario más amplio. Gracias por el reconocimiento y es cierto. Yo no he sido el primero en hablar de transhumanismo ni escribir, ni siquiera en habla hispana. Aquí quiero rendirle un reconocimiento, por ejemplo, a autores importantes que impulsaron mi conocimiento, como la doctora Elena Postigo en España, Antonio Diegues, Albert Cortina, incluso Daniel Estulin también escribió un libro que es más descriptivo, pero ya ellos hablaban de esto. Yo creo que mi función fue popularizarlo porque no lo encasillé solamente en el tema del transhumanismo, sino que lo hice una conexión política, económica, o sea, lo que se está discutiendo. Como debe ser, de hecho. Sí, exactamente. Sí. Entonces, dicho esto, el caso del transhumanismo, efectivamente, el transhumanismo es eugenésico en esencia. El transhumanismo es eugenésico en esencia porque ya cuando tú incluyes la palabra mejorar en su definición, ya lo conviertes automáticamente en un proyecto eugenésico. O sea, en una eugenesia positiva. Claro. ¿No? Pero esto es una farsa. Incluso hay transhumanistas, yo he conocido a varios, ¿no?
que no son gente o sea, ellos están convencidos de que su proyecto no es eugenésico, y yo te puedo decir de buena fe que no diría que esta gente era, algunos por lo menos que conocí, no es que sean malos, ellos estaban convencidos de que su proyecto era realmente un proyecto de caridad por la humanidad, en términos obviamente seculares. Pero el problema es ese, ¿no? El problema es que cuando sabes mucho de técnica, pero eres incapaz de asociar esa técnica o contextualizar esa técnica con la dimensión filosófica, con la dimensión política, económica, social, ahí es donde te caes a pedazos. O sea, tienes a ingeniero filosofando. Y con todo respeto, pues ese es el problema, ¿no? Es como que nosotros nos empecemos a hacer cálculos matemáticos, un mamarracho. Claro. Entonces, el punto es ese. ¿Por qué es eugenésico en esencia? Porque desde el momento en que utilizas la palabra mejorar, tú tienes que establecer ya una base de qué es lo que tienes que mejorar. O sea, qué características son negativas y qué características son deseables. Entonces, de partida ya estás creando dos niveles, uno superior y uno inferior. Pura lógica, ni siquiera poniendo casos acá estúpidos, ¿no? El problema es que la historia lo ha probado y lo va a volver a probar lamentablemente si esto se impulsa, que quienes controlan o quienes establecen los parámetros de perfección o las características deseables son siempre quienes tienen el poder. Y cuando hablo de poder me refiero al poder político y económico y sobre todo hoy el poder tecnológico. Por eso es que yo he hecho tanto énfasis en todas estas mis conversaciones. El tema de la tecnología, la variable científico-tecnológica, sobre todo la tecnológica, no puede estar ajena a ningún debate político, económico, social de nuestro tiempo. Es imposible. Entonces, aquí va el punto. ¿Quiénes manejan las tecnologías hoy? ¿Quiénes manejan el capital? ¿Quiénes manejan el poder político? Ya hemos hablado de esto muchísimo, la gente ya lo sabe, o sea, nuestra gente ya está educada en ese sentido, pero el problema es que ya estamos viendo cuáles son las prioridades de estas personas. La agenda progresista, el aborto, el género. Acuérdense la eugenesia, cómo terminó, era pura ciencia, ¿no? Papers, publicado un paper en, no sé, hace creo 3 días puse un post en Instagram, un paper que fue publicado en el New England Journal of Medicine, que es el journal más importante de medicina general del mundo, el más citado, que tiene un Impact Citation Factor, o sea, un impacto de citación de 74, 75 puntos, que es una brutalidad. Claro. O sea, publicas un paper ahí y te volviste famoso. Ese es el punto. Claro. Y aceptaron un paper y lo publicaron como científico de que era absolutamente dañino asignarle el sexo a los bebés al nacimiento. O sea, está malo decir que es niño y que es niña. ¿Por qué? Porque puede ofender a la población trans. Claro. Y mira, puse en la estadística que entre 2 y 3 mujeres de 1000 son trans y entre 5 y 14 de 1000 son hombres trans. Entonces, nuevamente, tomas la excepción y lo vuelves norma. El daño que generas con esa pseudociencia, esa gente debería estar presa. No, totalmente. Mira, han invertido las cosas. Hay artículos que se publican hoy en día que uno se pregunta, pero ¿cómo hicieron para publicar esto? Estoy escribiendo ahora mi libro sobre la ESI y lo voy a terminar dentro de unas semanas, espero. Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, es el título de mi libro. Ahora bien, estoy haciendo toda una revisión de estudios a favor de la adopción de parejas LGBT de niños. Y fíjate una cosa interesante que he descubierto. Me he leído cientos de artículos. Me he leído absolutamente todos los artículos que están a favor de la adopción. Algunos te dicen que no hay diferencias, por ejemplo. Algunos te dicen que incluso es mejor que se críen con parejas homosexuales, transexuales, con 5 padres, 6 madres, 7 madres, como pasa aquí en Canadá. Pero lo interesante es que cuando tú ves la metodología que usan, tú te agarras la cabeza y dices, pero ¿cómo eso es una vergüenza? Usaron 5 casos. 5 parejas. Y las 5 parejas son testimonios sacados de una corte, y de una corte no tiene validez. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a una corte y te van a quitar un niño, tú te vas a presentar como el mejor padre del mundo. Pero si yo soy el padre más amoroso del mundo, ¿cómo pueden tenerme aquí? Claro. Mira, yo recibo estoy suscrito al journal del New England Journal of Medicine. El año pasado, creo que fue en febrero o en marzo, salió un artículo en el cual se decía que se debía eliminar de las facultades de medicina de todo el mundo el hecho de que es la mujer la que queda embarazada. ¿Por qué? Porque nuestros médicos ahora tienen un prejuicio y algún día les va a caer un hombre y ese hombre puede ser que esté embarazado y nunca le van a saber diagnosticar el problema. Mira la locura realmente. Y salió publicado en el que es el supuestamente mejor o más importante, la revista más importante de medicina del mundo. Cortito, que empata perfecto. Ahí viene la famosa falacia de autoridad, cuando estos progres idiotas te dicen, ay, que no has leído el paper. Sigue nomás, eso nomás quería decir. Sí, pura falacia de autoridad. Y además,
lo hemos leído y metodológicamente es una basura. Y uno dice, ¿cómo puede ser que esta gente llegó a ser publicada? Cuando salió este artículo del New England Journal of Medicine, un médico, profesor universitario en los Estados Unidos me escribió, me dijo, Pablo, tenés que escribirle una respuesta a esto y que te la publiquen porque esto es un problema profundamente filosófico. Obviamente que ni me lo publicaron, Miklos. No, Obviamente. Por eso yo no publico ya en Journal. Escribí un artículo que era para reventarlo y les llegó, porque les llegó la notificación y me dijeron, bueno, lamentablemente no va con nuestra línea de pensamiento. Me dijeron, claro, porque te estoy reventando un artículo que publicaste hace 2 meses. Mira, Galeno, el gran Galeno, fundador de la medicina o gran médico, por así decir, año 130 a.C., él acusaba a los médicos de su tiempo de ser ignorantes, de ser corruptos, de estar divididos en escuelas y les exigía, ¿sabe qué, Miklos? Que sean filósofos por exigencias internas a la misma ciencia médica. No se puede ser médico y no ser filósofo, como dice también el gran médico argentino, doctor Provida, Jorge Maciel, gran amigo. Y este Galeno decía, el mejor médico es también filósofo. Pues no podemos dejar, alguien preguntaba recién, a ver, ¿dónde está la bioética en todo esto? No podemos dejar el pensamiento filosófico, no podemos dejar la bioética fuera de esta discusión, porque cuando dejas a la tecnología suelta, se vuelve en contra del hombre. Uh-huh. Porque por curiosidad puedes hacer cualquier tipo de experimento, puedes hacer crecer. Hablemos de eso, mira, salió un artículo en Pensilvania, unas investigaciones que están haciendo la Universidad de Pensilvania, de usar células de fetos abortados para desarrollar órganos humanos implantados en ratas. ¿Qué me dices de eso? No, claro, bueno, lo vi en Twitter, lo vi en Instagram, un post de que en ratones estaban implantando tejido de cuero cabelludo de fetos abortados. No solamente de células, sino también de embriones y fetos abortados, cuero cabelludo, lo implantaban, ¿no? En la piel de las ratas, y tú veías los pelos blancos y después el cabello de esos niñitos abortados. Grotesco. Sí. Bueno, mira, expliquemos una cuestión, porque mucha gente va a decir, bueno, pero le arrancaron el cuero cabelludo a un bebé, o cómo fue que llegan a eso. En realidad, y esto es importante también hacer una precisión aquí científica, genética, cuando nosotros somos concebidos y somos esa primera célula, en la genética eso se la llama una célula totipotente. ¿Qué significa totipotente? Que esa célula se puede convertir en cualquier cosa. Luego, en el segundo proceso, se vuelven pluripotentes. Esas células se pueden convertir en muchas cosas distintas, pero no en todas, como esa célula originaria. Y por eso, entonces, ese interés enorme tecnológico de la biotecnología en el estudio con células madres, por ejemplo. ¿Por qué? Porque una célula madre se puede convertir en cualquier cosa. Esa célula, después de la división celular... A partir de células germinales como la que estás mencionando, ya han sintetizado, o sea, ya han creado espermatozoides sin la presencia del padre. Claro, porque es posible, porque, a ver, si nosotros somos una célula originaria, como dicen las feministas, bolsa de células, es una gran verdad las que dicen las feministas, somos una bolsa de células que venimos de una célula originaria. Hasta ahora. Claro, totipotente, que podría ser cualquier cosa. El peligro de esto es que por medio de tecnología podríamos entonces comenzar a formar cualquier tipo de realidad, porque... Esta gente también niega la realidad de la naturaleza humana, que es un problema profundamente filosófico, ¿no? Y está de fondo con el tema de la ideología de género. Yo a la gente le digo siempre, entiendan la ideología de género de esta manera. Niegan la personalidad, niegan que seamos seres humanos y por lo tanto por medio de la autopercepción de tus propios sentimientos te puedes constituir en la realidad que quieras. Como el muchacho que hace poquito se puso esas dos aletas, ¿no? Manel de Aguas, un muchacho catalán de 24 años, sí. No, unas cosas, mira, lo que tú estás mencionando, por ejemplo, ¿no? Y cómo esto ya se ata al proyecto transhumanista, que a pesar de que los transhumanistas nieguen esta intención, su propia definición ya los delata. Pero hay una cosa, lo que nos lleva en términos de medicina, por ejemplo, ¿no? Todos los que son los famosos, las pruebas prenatales. Ahí tienes... El genocidio empieza desde ahí, con las pruebas prenatales. El caso, por ejemplo, del diagnóstico de preimplantación genética, cuando ya puedes ver los cromosomas, ¿no? de los ovocitos, puedes determinar incluso de
bueno, puedes determinar, por ejemplo, si son células, como se llaman, o si existe la famosa haploidía, que son células que tienen un cromosoma más o un cromosoma menos, el caso de Down que tú mencionabas. Claro. Pero pueden existir cuando puedes tener, por ejemplo, células con haploidía y que pueden generar, por ejemplo, mayor predisposición al cáncer. Eso es cierto, pero el punto aquí es el siguiente. No se está pensando en algo. Ok, uno va a decir, perfecto, pero los niños que van a nacer, que van a sufrir, ya, vamos a tomar por un segundo ese argumento, que yo lo rechazo completamente, ¿ok? Vamos a tomar el de la falsa compasión, pongámosle así. El de la falsa compasión. Hay un impacto muy grande que si tú repites este procedimiento a lo largo del tiempo y empiezas a seleccionar características positivas, ¿no? En esta nueva eugenesia, lo que terminas haciendo es afectando la variabilidad genética. Este es un principio fundamental. El pool genético. Existen genes buenos y genes malos. Todo eso, de alguna u otra manera, genera efectos que trascienden el gen, ¿no? O que trascienden la función particular de un gen. Al final, todo ese pool genético va permitiéndonos no solamente constituirnos a nosotros como seres humanos, sino también las características que vamos a tener frente al entorno que nos rodea. Entonces, por ejemplo, hay personas que son, los negritos de África son negritos porque tienen melanocitos, porque el calor, ¿no? Si no se moriría, pues. O sea, llevas a un escandinavo al Congo y si lo dejas sin polo, el tipo se muere de insolación. Claro. O sea, hay características genéticas que se desarrollan no por el solo hecho de ser ese gen, sino que se afecta la variabilidad genética. Eso es un punto clave y al final lo que puede determinar la famosa epigenética, que es como el entorno afecta también, ¿no? Con los marcadores que van marcando tus genes. Y no solamente es el término de la epigenética, la variabilidad genética. ¿Qué impacto puede tener esto, por ejemplo, en la expresión de esos genes? Y sobre todo, ¿cómo vas a afectar en el largo plazo características que podrían generar, ya que estás disminuyendo la variabilidad genética, casos de endogamia? O sea, al final lo que están haciendo en busca de la perfección, lo más probable creo yo que va a pasar, porque la naturaleza va a responder a estas atrocidades, es que la naturaleza se defienda, generando mayores casos de endogamia. Ciertamente. Mira, es interesante cómo si hay selección tiene que ser natural, porque en cuanto esta selección se vuelve artificial, la naturaleza se vuelve en contra. Y esto ocurre en muchos niveles, Miklos, no solamente en el nivel celular. Ahí preguntaba alguien si muchos de estos experimentos se hacen con fecundación in vitro. Sí, es así. Claro. Es a partir de la fecundación in vitro que se busca esa célula originaria, esa célula madre. Ahora bien... De hecho, ese diagnóstico de preimplantación genética que te hablaba se hace en estas terapias de fertilización in vitro y se sacan todos aquellos embriones que no sean adecuados y no se implantan. O sea, los abortaste incluso antes de la implantación. Mira, hay una técnica que se usa mucho en Canadá y aquí yo tuve la oportunidad de ir a una clínica y ahí pude hablar con la directora. Fue bastante interesante porque fueron muy amigables al momento de sentarse conmigo y de aprender muchas de las cuestiones. He estado ahí, yo he estado dentro de una clínica y he visto todo el laboratorio. Uno se tenía que disfrazar como si hubiera coronavirus, ¿no? Prácticamente. Y es interesante cómo una de las técnicas que me explicaron en esta clínica aquí en Canadá es lo que se llama la biopsia embrionaria. ¿Qué es la biopsia embrionaria? Una biopsia embrionaria es a esa célula... primera célula se parte a las 4 o 5 horas en 2, 3, 4 células. Tenemos para la noche 8 células. Una vez que se comienza a hacer esa división celular, se elimina una célula. Se la saca. Y esa célula se la estudia, pero para hacer una biopsia se la destruye. Y es ahí donde sacan el color de piel del niño, el color de los ojos, el color del pelo, si es rubio. Y es interesante cómo, mira, también el racismo. Muchos homosexuales me comentaban aquí en la clínica que vienen de la Argentina, vienen de muchos otros lugares a buscar su niño. Ellos les piden un niño rubio de ojos azules. Es impresionante eso, ¿no? Queremos ese tipo de niño. Entonces, para hacer eso, lo que tienen que hacer es crear muchos niños por medio de la fecundación in vitro y luego les hacen a absolutamente todos los embriones una biopsia para elegir el embrión apropiado. El tema es que con esas biopsias también se busca eliminar cualquier, que se sepa al menos, problema genético de cáncer, propensidad y demás. Es un descarte, un utilitarismo absoluto. Se descartan 20, 25 embriones para darle el gusto al transexual de la Argentina que quiere tener su niño porque él es madre, según dice, ¿no? Y
es muy curioso también, cortito, cuando tú hablas de esto de los hombres blancos, ahora que están tan metidos con este tema, o sea, los antirracistas que son los más racistas del mundo porque te hacen ver, andan obsesionados con el tema del color. Si nos ponemos racistas, ¿no? Y si nos ponemos, no racistas, si nos ponemos objetivos y vemos quiénes son los hombres blancos millonarios, son todos los que financian esta agenda, Claro. los filántropos, o sea, Soros, que Soros es africano, Gates, Page Green, Zuckerberg, ¿acaso son la Christine Warren Lagarde, Buffett, Warren claro. Buffett? O sea, ¿me estás hablando acá de la diversidad máxima o todos son blancos caucásicos con mucho poder económico No son apellidos heterogeneal? originarios, como diríamos en Argentina, ¿no? Así es, así es. O sea, no son aborígenes, ¿no? Claro. Entonces, Impresionante. Mira, y es interesante cómo aquí en Canadá, ya sea en California, no hay hay un vacío legal a propósito al respecto. De hecho, en Estados Unidos estuve viendo las cifras para mi libro, se hacen alrededor de 530,000 intentos de fecundación in vitro al año, de los cuales solamente 60,000 prenden. ¿Qué significa esto? Si hacen 500,000, significa que en promedio hacen entre 10 y 15 embriones, solamente implantan 2 o 3, porque si implantan 5 o 6, como le pasó a un médico aquí en Ontario que estaba implantando hasta 20, porque el factor de eficacia es muy bajo. Estamos hablando de entre el 15 y el 20% solamente de los intentos. Logran hacer que nazcan 60,000 niños, esto es en los Estados Unidos por año. Eso significa que estamos hablando de más o menos varios millones de embriones que se fertilizan cada año. Porque si hacen 500,000 intentos, tenemos que calcularle al menos unas 10 veces más, o sea, 5 millones al menos y de hay otra niños. cosa también, que muchos de esos embriones, porque el negocio, la cadena del negocio es completa, esos embriones que son descartados se congelan y son vendidos a universidades, a centros de investigación para hacer los tests Estos como estudios que estas pruebas hablábamos. que tú has dicho, ¿no? Sí, 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 sí. Esta implantación de cuero cabelludo o la implantación, el congelamiento de embriones para experimentación con Claro. humanos. O sea, Mira, el ciclo, el negocio es redondo, redondo total. empieza desde el adoctrinamiento en la educación, entre comillas, y después va con todo el tema médico durante todo el ciclo de vida. Cierto. Es escandaloso, Mira, realmente. otro dato, hablando de razas y demás, otro dato interesante. Hay bancos de esperma y de óvulos en Estados Unidos, en California, aquí en Canadá hay mucho, en Toronto, en Montreal, en Europa, obviamente, en Inglaterra, Alemania. Pero, sin embargo, el mayor proveedor del mundo, el 70% del material genético mundial que se usa en todas estas clínicas en el mundo, también hay en Argentina, ¿de dónde viene? Viene de Dinamarca. No van al Congo, no van a Sudáfrica a buscar material genético, sino que quieren sangre vikinga. Eso es interesante también, ¿no? Porque hay un pedido mayor de este tipo de niños. Claro, lo que vas a tener en la periferia son a las madres subrogadas, o sea, a los vientres de alquiler. Claro, y ahí van Que a también es México, parte del en realidad, negocio. a En México y la India. Nigeria, en la India, en Tailandia. Aquí en Canadá, Miklos, hay un problema ahora. ¿Y cuál es el problema? Que por el coronavirus se cerraron los vuelos y entonces todos estos niños, bebés, embriones que están en las clínicas en Canadá, supuestamente tenían que viajar para un implante en la India. La India es el lugar número 1 que se elige en Canadá, también México, pero la India es más barato. Y entonces, ¿qué pasa? Que estas familias tienen que pagar más o menos $10,000 mensuales para que le mantengan ese embrión. Es un negocio gigantesco. No, es todo un negocio. O sea, yo bueno, me lo flaguearon el video, así que lo tuve que esconder, pero yo hice un video sobre los vientres de alquiler y hablaba sobre este tema del tráfico, ¿no? La trata de personas, las condiciones de explotación, porque la gente no sabe que estas madres, ay, qué lindo es tener un hijo. Claro, no saben que estas madres son madres que tienen sus hijos biológicos, los suyos, y que los dejan abandonados porque tienen que ir a gestar y con condiciones draconianas, o sea, casi carcelarias. No pueden salir del sitio donde donde están gestando, tienen que comer ciertas cosas, tienen que seguir rutinas absolutamente estrictas. Es un infierno y reciben finalmente entre un 5 y un 10% de la transacción total. Hay incluso granjas de madres, ¿no? De vientres de alquiler en Nigeria. En Tailandia, por ejemplo, hubo un caso que también comentaba en este video, que lo voy a subir en otro portal, y ya lo comunicaré, donde hubo un japonés, un hijo de un billonario japonés, Mitsutoki Shigeta creo que se llamaba,
que se mandó a comprar 16 bebés, 16 bebés, ¿ok? Se los mandó a comprar. Logró la custodia de 3 y después el Estado tailandés le interpone una demanda y la Interpol lo empieza a investigar por trata de niños y pedofilia. Al final, obviamente, las demandantes, que eran estas madres que estaban reclamando derechos, se quedaron calladitas porque obviamente les cayó billete y el Estado tailandés les dio la custodia a este sujeto y cuando sale de este evento, cuando sale, obviamente gana el caso judicial, ¿no? Poderoso caballero es don dinero, agarra y dice, bueno, mi objetivo es tener una familia con 1000 niños. Ahora, te pongo otro caso para que veas lo turbio que puede ser esto. Jeffrey Epstein, este sujeto que lo acaban de suicidar, ¿no? Este pata metido con toda la red de pedofilia. Conectado con Clinton, con Bill Gates, con todo el mundo, con el príncipe Andrés de Inglaterra. Todos. Toda la élite blanca, millonaria, heteropatriarcal, progresista, etcétera, ¿no? Bueno, Epstein declaró, ¿no? Que su sueño era tener un rancho en Nuevo México, donde iba a tener unas decenas de mujeres que él iba a inseminar. Epstein era un creyente del transhumanismo, por si acaso, que él las iba a inseminar porque iban a ser, obviamente, hijos de un padre con genes superiores. Y hay otro caso, para que te des, y aquí podemos entrar incluso a otro tema que vamos, ¿no? Zoltán Istvan, que es un descendiente de húngaros estadounidense que ha fundado el primer partido transhumanista de los Estados Unidos, él declara que él es un transhumanista abierto, eugenésico total, y dijo, mira, ¿sabes qué? Para el tema de la paternidad lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ya que tenemos la tecnología, la medicina, todo esto, la ciencia que está de nuestro lado, lo que tenemos que hacer es tenemos que aprobar licencias de paternidad. O sea, no todos pueden ser padres. Este es un planteamiento que he hecho abiertamente, es público. Claro. No todos pueden ser padres, hay que sacar una licencia. ¿Y esa qué licencia que tiene que tener? Bueno, si eres choro, vagabundo, asesino o alcohólico, lo que sea, esos de frente no. Pero si eres pobre, tampoco. No calificas para la licencia de paternidad porque vas a hacer que el niño sufra, etcétera, etcétera. ¿Quiénes pueden sacar la licencia de paternidad? Todos los que cumplan con las características deseadas. El problema aquí, el detalle era cuáles eran las características deseadas. No las mencionó. No las mencionó, pero tú ya puedes intuir. Ahí se acabó la diversidad y la inclusión. Pero te das cuenta. Eso es para los tontos. Que la gente entienda esto. Imagínense un futuro, y sobre todo a los libertontos. Imagínense un futuro donde les exijan tener una licencia de paternidad. Ponte a pensar un caso hipotético. Una mujer y un hombre se enamoran, ¿no? Si es que todavía eso se permite en el futuro. Se enamoran, pero resulta que el potencial papá no tiene los genes adecuados. ¿Te das cuenta del impacto que esto tiene? No, o sea, la gente no llega a entender la complejidad y la destrucción total de ni siquiera de nuestra especie, de la humanidad en su conjunto, de todo lo que significa ser humano. Es un peligro esto, porque los patrones, como te dije, las características, no las vas a hacer tú en nombre de tu libertad. Ya sal y tira tus piedras, reclama contra el aborto, ponte tu pañuelo verde, la bandera del arco iris, juega a ser el revolucionario de cartón, pero al final, quienes van a terminar siendo las víctimas de estas políticas criminales, desde mi perspectiva, ¿no? Van a ser ustedes. Claro. Y de extensión de su idiotez vamos a ser todos. Así es. Mira, aquí hay un comentario interesante de Isabel Hernández. Lo voy a comentar porque lo trato en profundidad en mi libro y ahí lo voy a dejar ahí para que después lo puedan leer y demás. Lo voy a mencionar rápidamente. Ha pasado que los hijos del donante de un mismo esperma luego se encuentran y se reproducen entre sí y el desorden engendra desorden. Ahora, vamos a hablar de estudios científicos que eso sí te los ocultan, pero que están muy bien estudiados. Se ha estudiado mucho el tema de niños concebidos por fecundación in vitro a través de alquiler de vientre. Y es interesante que los niños que fueron fruto de un alquiler de vientres han sido evaluados a los 3, a los 7, a los 10 años. Y se ha concluido que los niños gestados por vientre de alquiler tienen dificultades enormes de adaptación a los 7 años que los niños de otros grupos. ¿Y eso por qué es? Y eso lo voy a explicar en más profundidad en mi libro. Porque cuando la madre está gestando a su hijo, hay una transferencia hormonal y especialmente la oxitocina juega un rol enorme en el desarrollo del niño. Cuando al niño lo desprendes de su mamá, el niño
está conectado a esa hormona materna y la deja de tener. Es una hormona que se comunica por medio del amamantar. Por eso yo siempre le digo a las mamás, es importante que amamanten a sus hijos, porque ese proceso de unión y de vínculo se continúa por varios meses durante el proceso de amamantación, y eso influye en el desarrollo del cerebro. ¿Qué ha pasado con estos niños que han sido fruto de vientres de alquiler? Estos niños tienen graves problemas de adaptación. Estos son casos que tal vez son nuevos en Latinoamérica, pero aquí en Canadá lo tenemos desde hace mucho tiempo, en los Estados Unidos, en Inglaterra, se está estudiando y realmente no es un panorama divertido ni nada bueno para estos niños. Es algo grave realmente. No solamente, claro, el problema, no solamente los problemas para los niños, o sea, es que lo que pasa es que todo es antinatural. Hay una porción pequeña de seres humanos que ya ha llegado ¿no? a la conclusión, producto de su propio endiosamiento, o sea, de su autoendiosamiento, producto del éxito económico, comercial que han tenido, de creerse que realmente sabe más que la naturaleza. Claro. Es increíble. Y aquí entra otras consideraciones. Ponte a pensar, ya estamos viendo que ¿no? las desigualdades que se generan siempre termina siendo lo mismo. Ponle eugenesia positiva. Siempre los explotados terminan siendo los mismos y los beneficiados terminan siendo los mismos. Claro. O sea, ya lo hemos visto eso. Ponte a pensar en lo siguiente. Y esta es una discusión central en el caso del transhumanismo. Cuando se habla de las mejoras y aparece una facción transhumanista, ¿no? Los tecnoliberales y los tecnolibertarios, que dicen, bueno, muchachos, saben que todo está bien, pero tiene que ser el mercado el que asigne, ¿no? La asignación y la distribución de estas tecnologías las tiene que dar el mercado. Y creen que con eso ya han cubierto el tema, ya se salvaron de los nazis porque ya no es Estado, es el mercado. Vamos a poner el caso y después la lógica es que con el tiempo las diferencias en los precios bajan, entonces es accesible a todos. Acá hay este es una estafa de argumento. ¿Por qué? Porque basta que cuando surjan estas tecnologías, y estoy seguro que algunos algunos dislocados van a hacer esta cuestión, vas a tener técnicamente al inicio una pequeña élite mejorada genéticamente y vas a tener una masa completamente desmejorada. Vamos a decir que pasen pues 2 años, 3 años, súper rápido para que los precios bajen y sean accesibles a todo el mundo. Ya en ese tiempo, con el avance de la tecnología, la diferencia entre los que se mejoraron al principio versus aquellos que no se mejoraron al principio, va a ser tan grande que va a ser insalvable, insalvable. ¿Y qué clase de desigualdad generas en esas condiciones? Ya no solamente van a ser desigualdades de carácter económico, sino que estás generando desigualdades de carácter cognitivo, intelectual, físico. Es como siempre pongo el ejemplo, ¿no? Estas vaquitas de chacra que te dan 5 o 6 litros de leche al día versus estas vacas Holstein que te producen 37 litros al día. No lo vas a poder mejorar. Y obviamente, aparte de eso, aparte de esas diferencias, caemos en la definición de instrumentalización del ser humano, en esta visión materialista, ¿no? Utilitarista, claro. Utilitarista plenamente, donde ya no vas a ser, el ser humano ya no tiene una dignidad. Por eso es que la doctrina de la Iglesia Católica choca tanto, ¿no? Del cristianismo claro. Choca tanto con esto, porque para el cristiano todos somos iguales ante los ojos de Dios. Pero claro. Acá rompes eso, lo rompes desde sus bases. Y una vez que tú creas esa distinción, o sea, literalmente las personas van a pasar a ser animales o cosas y los que estén arriba van a creerse con el derecho de deshacerse porque ellos saben mejor que nadie. Mira, sabes que estos desmejorados en realidad están consumiendo más recursos, entonces ya no le vamos a meter el tema del bicho que estamos viviendo ahora, no digo el nombre para evitar problemas, sí. Además del bicho, entonces ya les vamos a invitar, ¿sabes qué, muchachos? Aquí abiertamente no dan la talla y tenemos que eliminarlos. Claro. Mira, es interesante. Es una especulación, pero es perfectamente factible. Sí. Mira, es interesante lo que dice aquí Horacio. Se profundizan los errores del modernismo, lo que veníamos hablando al principio, obviamente que está muy conectado con la ideología del posmodernismo, pero el individuo reducido a una unidad de consumo y producción donde solo importa la materia. Justo iba a mencionar algo al respecto. Cuando estudié bioética en la universidad, ya que la bioética, para los que no sepan, es una de las ramas de la filosofía y como parte del programa de formación filosófica yo estudié 2 años de bioética. Es interesante que el profesor, recuerdo que nos hablaba que el objetivo final de toda esta manipulación genética para crear un nuevo ser humano no era principalmente o solamente para mejorar la especie de ese grupo, esa élite, como tú mencionabas, sino también para crear un ser humano totalmente servil
a el sistema. Un ser humano que no piense, un ser humano que simplemente sea como una máquina, como un robot. Esto es un hecho. Y esto era de lo que se planteaba, te estoy hablando ya por el año 2004, 2005. Un ser humano que sea estrictamente esa masa que sea productiva, que vaya y trabaje en la fábrica 18 horas. Ese soldadito que simplemente obedezca órdenes y pueda ir a matar. Total, si lo matan no pasa nada, porque es un producto de laboratorio. Claro. Esa es la realidad. Lo que pasa es que esa otra parte, otra cara, nunca te la van a revelar, como todo el proyecto eugenésico del aborto, ¿no? Y lo que pasaba también, bueno, no sé si habrá sido cierto, lo tomo con pinzas, pero no sería descabellado pensar en eso cuando el portal ruso RT, Russia Today, publica una noticia donde China ya estaría trabajando en el mejoramiento de soldados, el mejoramiento genético de soldados para que sean más resistentes al frío, para que coman menos, para que aguanten, no sé, para que su hígado sea más resistente, para que tenga más adrenalina. Las modificaciones que puedes hacer son infinitas. Desde el momento que tú manejas CRISPR, esa técnica que la te permite usar, desde ese momento, pum, tú tienes ese punto. Otra cosa que se debería considerar, la gente que piensa en la emancipación del ser humano mediante la tecnología, es muy sencillo. Vamos a decir que existe, se desboca el transhumanismo y todos estos sujetos que salen a favor de todas estas cuestiones empiezan a deformarse y a mutilarse y a volverse en superhumanos. El problema del transhumanismo, ¿no? Y de estos proyectos eugenésicos es que finalmente, a pesar de nuestra imperfección, nosotros somos concebidos como un solo ser, somos una persona. El concepto de persona en este caso hablaría de la integridad del ser humano. Claro. ¿No? Para el transhumanista, el ser humano puede ser un conjunto de partes o módulos. Y estos ingenuos creen que si, por ejemplo, se cortan los brazos, así como lo hacen los trascapaces que se afectan voluntariamente, uno dice, pero ¿cómo va a existir gente que haga eso? Va a existir, claro. Se los puedo asegurar. Sí. Entonces empiezan a mutilarse y se ponen brazos biónicos, dicen finalmente cámaras en los ojos, se instalan no sé qué cosa, lo que quieras. Van a ser más esclavos que nunca, porque no solamente van a ser esclavos. Si antes se sentían esclavos de este Dios que ellos dicen que es imaginario, ahora van a ser esclavos de facto, porque las partes para reemplazar sus brazos van a depender de ciertos proveedores. Claro. El medicamento para que tengan lo que característica que quieran va a depender de ciertos productores. No van a depender de uno, van a depender de todos. Imagínate en términos hipotéticos qué significaría esto para el sometimiento absoluto de esa, si se puede llamar persona, yo ya no lo llamaría persona, sería un mal remedio de lo que alguna vez fue un ser humano, ¿no? Una imitación burda, imperfecta, grotesca de lo que era un ser humano. Imagínate el grado de dependencia que van a tener. Es terrible. Una cosa parecida es lo que yo menciono en mi libro sobre la ideología de género, es la realidad de transexuales que hoy en día dependen totalmente de estas compañías farmacéuticas, porque se amputaron sus glándulas sexuales y no hay manera, y a mí me da una lástima enorme. Es terrible, es un drama. No sabes, Miklos, la cantidad de transexuales que me contactan, de Argentina, de Chile, de los Estados Unidos, de aquí, de Canadá, de México, totalmente arrepentidos, muchos ya resignados porque ya no hay otra que hacer. Hace poquito me llegó un mensaje es una chica que se transforma en varón, se amputó sus órganos sexuales. El peor error que cometí en mi vida, me escribió. Vamos a hacer un vivo dentro de poco, de hecho. Y ahora depende, o sea, ¿qué va a hacer ahora? Ahora no le queda otra opción. Si quiere vivir, tiene que inyectarse hormonas sintéticas. Que son cancerígenas. Aparte de eso, todos los problemas que se siguen. Son realmente. Y fíjate que todas estas farmacéuticas, todos estos organismos científicos y estas revistas que producen falsos artículos, le destruyen la vida a una persona. Esta gente tendría que estar en la cárcel. Totalmente. O sea, tendría que haber un nuevo juicio de Nuremberg. Yo estoy abiertamente... Totalmente. Mira, Miklos, yo a la persona que cayó en eso y es víctima, un transexual, una lesbiana, un homosexual, yo le tengo compasión y lo trato con toda la calidad que pueda, pero a los activistas... Yo a los activistas los reviento. A un activista yo no le tengo compasión porque ese activista es una persona nefasta que está ahí para destruir vidas, aparte de ser pago. En beneficio propio. Ellos cobran por todo lo que están haciendo. Son todos realmente la mano de obra barata, como se dice, de todas estas corporaciones, capitalismo filantrópico. Sí, ciertamente, ¿no? Todas estas feministas realmente, y los medios de comunicación, obviamente, que
que tiran manija con todo esto. ¿Por qué tú, siendo la persona que eres, el conocimiento, a dónde has llegado? Porque no es fácil para un peruano llegar a Inglaterra a instalarse en un nivel universitario. Pero a ti los medios de comunicación de Perú te hacen un silencio absoluto y en el mejor de los casos es para burlarse. Y Bueno, pasa lo mismo en Argentina, pasa con nosotros, con Agustín Laje, por ejemplo, el otro día él publicó que solamente apareció 2 veces en la televisión. Este año, siendo que 34 en Argentina, el más influyente. Es increíble lo de Agustín. es increíble ese Le mando un abrazo a silencio. Agustín. Es increíble lo de Agustín, con todo Ese, en contra. ese silencio mediático absoluto. Y fíjate que los argentinos a veces dan asco de agrandado. Lo digo como argentino para que no se ofenda a ningún argentino. A veces dan asco de agrandado. Llegó un argentino qué sé yo, a ser el basurero del camión 40 en la Quinta Avenida de Nueva York. Aparecen todos los medios y el argentino. Nosotros llegamos a todos lados. Pero cuando un argentino llega realmente a hacer algo, influir, ponemos el caso de Agustín, ¿no? Es impresionante el silencio mediático, porque todos los medios están al servicio también de esto. Y es lo que la gente tiene que entender. Hay que apagar la televisión y prender el cerebro, por favor. Sí, o sea, todos estos medios de prensa, los fact-checkers, toda esa basura no sirve para nada. Es simplemente el impulso y el intento de consolidación de una narrativa que es tremendamente dañina, antihumana, anticientífica, antiprogreso, anti todo. Es una agenda que funciona para los intereses de una pequeña minoría. Ahora, si me permites, mi querido Sí, Pablo, sí, porque sí, sí. tengo que... Ya se nos acaba el tiempo. Sí, tengo que dictar clase ahora. Pero de todas maneras, la conclusión que yo saco de mi parte, por lo menos, es que mucho cuidado cuando ustedes impulsen o se emocionen con las posibilidades de la tecnología. Me dirijo a los más jovencitos, que piensen el impacto, no es solamente lo que la tecnología les promete. La carne siempre viene con hueso, o sea, el yin siempre trae un yang, siempre hay algo, siempre el beneficio, siempre hay un costo. No crean en estos cantos de sirena que la tecnología nos va a resolver todos los problemas, porque eso no es cierto. Yo no estoy diciendo, y creo que todos estamos, tú también estarás de acuerdo conmigo, no somos antitecnología, no somos anticiencia, todo lo contrario. Que sea una ciencia y una tecnología, como lo he dicho en anteriores ocasiones, que esté al servicio del ser humano y no al revés. Eso yo creo que es mi comentario final. Gracias, Miklos. Yo voy a alentar a todos a especialmente profundizar la noción, ¿qué es la persona humana? ¿Cuál es el sentido que tenemos en esta vida? ¿Por qué realmente tenemos que entender que la tecnología, la ciencia, el conocimiento, en realidad es todo un medio para algo más, para ser mejores como personas? Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto y tenemos que profundizar. Quiero invitarlos a todos a que comiencen a profundizar en la bioética. Es un tema interesantísimo. Es un tema que conjuga la filosofía, la antropología del ser humano y la ciencia, la tecnología. O sea que no nos pueden acusar de atrasados para nada, al contrario. Mira, Miklos, te quiero agradecer, te tienes que ir. Gracias enormes por esta charla, esta conversación de estos temas. Tenemos que continuar porque hay mucho más para hablar, pero especialmente quería tocar el tema de la eugenesia en Argentina ahora que está el debate. Así que gracias enormes y te deseo, bueno, una feliz Navidad, un gran año nuevo. Muchos dicen que el 2021 no sea como el 2020. No importa, en realidad son cosas externas de eso, ¿no? Está en cómo lo vive uno a todo esto. Así que te deseo. Mira, para mí fue un gran año porque te conocí. Muchísimas gracias, y un Pablo, año donde conoces un amigo es impagable eso, ¿no? Así es, yo estoy completamente de acuerdo, es recíproco el pensamiento, los deseos para ti, para todos los amigos que hemos conocido en esta batalla, al gran Horacio también, a Mamela, a Javier Villamor, a a todos, Javier, a Alejandro Bermeo, o sea, es un montón de amigos que tenemos ahí, a Juan Polanco, a todos ellos un fuerte abrazo, a la gente y sobre todo, y con esto termino porque sí, ya tengo que irme, un enorme abrazo y mi gratitud enorme, y hablo en nombre de todos nosotros, a toda la gente que nos apoya y nos sigue. Ellos hacen posible que nosotros podamos seguir teniendo alguna vigencia y que nuestras cosas que hablamos, ¿no? Puedan ser difundidas. Así que a toda la gente que nos ha visto hoy, que nos acompaña en nuestras redes, muchísimas gracias, porque sin ustedes realmente esto no sería posible. Así que un abrazo, me tengo que ir ahora sí, y estamos en contacto y espero que este video tenga muchas vistas. Gracias, Miklos, y que tengas una buena clase y unas buenas noches. Muchísimas gracias, Pablo. Cuídate mucho. Adiós. Chao, chao.